Buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Tiempo Presente, programa televisivo producido por TAK Televisión Online y Nortevisión. Quiero hoy agradecerle a don Teo Mesa que nos acompaña en esta tertulia y vamos a tratar, apreciado Teo, de temas que creo de gran interés que a nuestra audiencia le van a, por un lado, refrescar la memoria y por otro seguro que les va a agradecer mucho lo que les vamos a comentar. Muchas Bien, gracias. a ti. Estamos pasando una temporada, hemos visto la quiebra del turoperador Thomas Cook, que nos traía 760.000 aproximadamente turistas al archipiélago Canarias, 300 y tantos mil a Tenerife, 200 y pico a Lanzarote y Fuerteventura, y aquí no llegaba a 50.000, pero es un problema grave para el turismo canario y eso nos hace replantearnos algo que se dice con la boca pequeña porque no nos atrevemos a afrontarlo, que es el nuevo modelo turístico. Voy a dar unos datos para poder centrar el tema, ¿no? El archipiélago canario recibe, el pasado año recibió 15.600.000 turistas, según el Instituto Canario de Estadísticas, que genera una facturación de nada más y nada menos que 15.590 millones de euros. En el 2017 supuso el 35,2% del Producto Interior Bruto, y junto con Baleares somos la comunidad más dependiente del turismo. Esto es realmente grave, porque como suele decir, no se puede poner todos los huevos en la misma cesta. Pero además quiero también recordarle que a nuestra audiencia que el 40% de los puestos de trabajo, de cada 100, 40 dependen de la actividad turística, ya sea directa o indirectamente. Bien, ante esta situación creo que debemos de empezar esta tertulia a debatir el tema y desde nuestra opinión, desde vuestra opinión, informar de qué entendemos, de acuerdo con lo que leemos en la prensa, nuestro posible cambio, creo que es necesario y fundamental del modelo turístico. Indudablemente, yo creo que el crack económico de Thomas Cook ha sido nefasto para la economía, que como bien dice, el PIB del archipiélago depende de esa economía de los turistas que llegan a Canarias. Y también en Baleares, lo que pasa es que Baleares ahora lo ha cogido en una época que no tiene el turismo de invierno como tiene Canarias. Y entonces, claro, aquí ya se plantea si este tipo de turismo de los grandes turoperadores que llevan el gran cómputo de turistas que traen a Canarias y que se llevan los mayores réditos, porque casi se llevan el 80% de todo el paquete de facturación que hacen con el turista. De tal forma que, como se decía antiguamente, que los turistas vienen a Canarias a tomarse el café con leche, que se endulzan desde su país. Y no deja de ser una razón. Nosotros estamos simplemente sirviendo con una mano de obra en precario, muy barata, casi esclavizada, y con contratos basuras como siempre ha ocurrido en la hostelería y en otras empresas anejas a la hostelería, como son el transporte, etcétera, ¿no? Entonces ya se está planteando si tanto ahora, el TUI, que es otro gran magnate de los turoperadores turísticos, van a coger gran parte de ese turista que ha dejado Cook. Bien, ahora ya se plantea en Canarias si ese modelo continúa o se debe continuar para que ellos se lleven los grandes beneficios y que haya un crack como en este caso y que cree, por supuesto, una hecatombe económica para las islas. Espero que te interrumpa. Claro, es que yo insisto en un dato que hay que sacarlo siempre, ponerlo sobre la mesa, que el 40% de los puestos de trabajo de la isla o de las islas dependen de la actividad directa e indirecta del turismo. Claro, Esto es una claro. hipoteca inmensa. Totalmente. Y otro dato, en este caso para la isla de Gran Canaria, que el número de visitantes el año pasado, hablamos del año 18, fue de 4,5 millones de turistas que gastaron más de 4.700 millones de euros, cifra muy importante, en este caso para la isla de Gran Canaria, es decir, los datos que dan son 143 euros por persona y noche. Pero claro, fíjate, Teo, el problema que está ya y que se ha avecinado y que está avecinando día a día. Todos aquellos hoteles que tenían al turoperador Thomas Cook, pues ahora se ven que ya no tienen quien les traiga turismo. Tienen el problema de la facturación que les deben. Tienen el problema de que cierran los hoteles o los apartamentos. Tienen problemas
ahora no hay ese feedback, esa retroinformación que nos traían esos turistas. También empiezan a hacerse los ERE, ya sean temporales o definitivos, de ese personal. Y cerrando establecimientos, claro. Y eso a su vez cierra restaurantes, y a su vez cierran empresas que se dedican al avituallamiento de fruta, verdura, hortalizas y demás productos a esos hoteles. Evidentemente. O sea, esto es una cadena, que se rompe uno de los eslabones de la cadena, y es un auténtico, no diría cataclismo, pero una catástrofe importante económica. Indudable. Para la Canaria en general, y en este caso hablamos de Gran Canaria, pero en quiero referirme a toda Canarias. Pero sobre todo, Manuel, es que ha dejado, con el cierre, con este crack económico de Cook, ha dejado 150 millones de deudas en Canarias. ¿Quién paga eso? Bueno, pues eso realmente... Ahora, ¿a quién se le pide responsabilidades? Porque si ellos se han quedado en bancarrota, ¿quién es el seguro lo va a pagar de ellos? Yo por lo que no lo he creo. leído, eso... el gobierno da algunas ayudas tales, sí, pero no se cobra, que si la Seguridad Social año y medio, pero al final eso es importante, una ayuda, pero eso pecata minuta. El problema está en los 150 millones de euros que le deben a todo, a toda Canarias, a la hostelería en general. Ojalá no se pierda, pero me temo muy mucho que se recupere, evidentemente. Y al hilo de esto, yo creo, Teo, que lo que Canarias debe, porque ya hizo un intento y el intento no salió, es crear su tour operador propio. Creo que eso es complicado, pues porque no tenemos la fuerza empresarial suficiente, para tener un tour operador en las islas. Pero de todos modos, creo que antes de una expresión muy nuestra, no poner todos los huevos en la misma cesta. Sí, o sea, no se puede que un tour operador como Thomas Cook o el que sea tenga la cantidad de turismo que nos trae, porque eso es muy bueno cuando la época es de bonanza, pero cuando tienen un problema. Además, esas empresas como Thomas Cook tienen una serie de empresas a su vez que dependen de él, que han ido cayendo todas, y que siguen cayendo. Y eso grupo de empresas, por no supuesto. Solo a ti o a mí que tenemos Thomas Cook, sino a todos aquellos que tenían empresas como Germania, como Berlín, etcétera, etcétera. Efectivamente. O sea, ese es un problema grave que no sé cómo Canarias lo va a resolver. Yo espero que los empresarios de hostelería y turismo y el propio gobierno intenten buscar fórmulas que tengamos porque tampoco formar un tour operador es una cosa que se hace, no, eso no es tan fácil. Ahora lo que habría que hacer es que otras compañías que parece que van cogiendo lo que va dejando Thomas Cook, pero vamos a ver si... En el caso de TUI, por ejemplo, que ha absorbido una cantidad de clientes que lo van a tramitar ellos. Pero ninguna de ellas estaba preparado porque no esperaban. Por supuesto. Hombre, hablas con gente del mundo del turismo o del gobierno y dicen, hombre, nosotros sabíamos ya hace un tiempo que esto iba a estallar. Ni lo decíamos, pero nadie nos hacía caso, pero tampoco es fácil hacerte caso cuando yo estoy hipotecado con Thomas Cook y llevo años trayendo mi hotel, se llena todo de turistas Thomas Cook. Buenas a primeras me cortan el hilo. Claro. O sea, esto es un grave problema para Canarias. Indudablemente. No obstante, ya se está hablando de otro modelo turístico, indudablemente, ¿no? Que haya, por ejemplo, una excepción en cuanto a tasas y demás de aeropuertos, que haya una disminución del combustible también para todas aquellas aeronaves que aterrizan aquí y demás con turistas y todo esto. Y que haya también una liberación del espacio aéreo en cuanto a aviones que vengan de un estado, que dejen aquí pasajeros y mercancías y continúen a otro estado, cosa que hasta ahora no se puede hacer, ¿no? Y luego también se desea que el turista crea un impacto medioambiental muy fuerte, porque el número de turistas que, por ejemplo, solamente en Gran Canaria visita cada año es muy fuerte ya no solamente los servicios que usa en el hotel, sino fuera. Cuando se van por ahí en todo el medio ambiente gran canario, hacen un deterioro al paisaje. Yo he publicado en varias ocasiones que debe haber una tasa turística, digamos, €1 por cada turista que viene. Si aquí nos visitan 15 millones de turistas al año, pues son 15 millones que se reparten para las mejoras del medio ambiente. Efectivamente. Y luego que también hizo también en este tema un artículo para mí muy interesante,
que Antonio Morales, que es un ecologista consumado, por supuesto, y defensor de la ecología totalmente en las islas y en Gran Canaria especialmente, decía que también se imponga las energías renovables en todos los establecimientos hoteleros. Claro. De tal forma que, claro, todo esto es un cambio que se puede producir a mejor e incluso se decía también por otro articulista, que haya una moratoria turística en cuanto a la construcción de hoteles. Porque el gobierno canario, los distintos gobiernos que son muy débiles en general, todos los que han existido, porque se dice que, bueno, que hay... bueno, que aquí solamente hay un gobierno que hasta ahora estaba mandando como era ATI, pero es una coalición. Entonces todos los partidos son débiles y si no hay una coalición como la que hay actualmente, han hecho caso omiso o una visión de futuro para este Producto Interior Bruto, el famoso PIB, tenga una solvencia y no dependa de todos estos... ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, pues lo que decías antes, Manolo, que era creando un tour operadores canarios con inversión de propios empresarios libres, con apoyo del gobierno canario y de los cabildos, para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, yo quería leer estas notas que hemos trabajado. Dice así: nuestro modelo turístico no puede ser tan dependiente de unos pocos tour operadores, lo que hablamos antes, evidentemente, del exterior, y no es la primera vez que da serios síntomas de fragilidad ante circunstancias negativas sobrevenidas. Claro, el problema es que por algún motivo que desconozco en profundidad, cada vez que hablan de una tasa de €1 por turista, eso no es dinero. Yo creo, para mí no es dinero, y para ti tampoco, y para nuestra audiencia, pero por algún motivo... No, eso no es dinero. Pero a uno le cobran €1 más al final en el paquete turístico, sí, y realmente eso queda difuminado. Pero esa cantidad de 15 millones repartido proporcionalmente al número de turistas que recibes... Claro, evidente. Si tú recibes 7 millones de turistas, te da 7 millones de euros. Efectivamente. Vamos a obtener aquí, proporcional a esto, eso ayudará pues a mejorar los campos, a mejorar el tema de carretera. Evidentemente, medio ambiente. Toda esa circulación que hacen los turistas por todas las... Todo ese gran deterioro que hay. Y sobre todo también mantener, que es una cosa secundaria, pero que es muy importante, porque hay muchos turistas que vienen a hacer senderismo. Exclusivamente. Pues todos esos senderos, con ese dinero se pueden mantener también perfectamente, ¿no? Y hablando de ese tema, también todo el turismo que hay de arqueología, todo ahora patrimonio de la humanidad, todo el tema de también. Creo, y lo oí hace no muchos meses en una conferencia en la Casa Colón a un prestigioso arqueólogo tinerfeño de la Universidad de La Laguna, que decía: no entiendo, y habían políticos en primera línea de Gran Canaria, y del Cabildo concretamente, no entiendo cómo Gran Canaria y el Cabildo, estaban ellos delante en primera línea, repito, no son capaces de fomentar, de ayudar a tener pues pequeños hoteles, cuidar los senderos, sacar adelante todo, porque Gran Canaria, en todo el archipiélago, es la isla más importante que hay en temas de arqueología. Lo dicen los especialistas. Ciertamente. Y aquel era chicharrero y lo... No, te refieres a Antonio Tejera, ¿verdad? Antonio Tejera Gaspar, que es un estudioso de todos estos temas arqueológicos. Antonio Tejera Gaspar decía, pero es que no se dan cuenta la importancia tan grande que hay. Indudable, sí. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que seguir luchando. Antes hablabas, para hablar un poquito de sostenibilidad, antes comentabas lo de los artículos del presidente del Cabildo, que era Antonio Morales. Bueno, pues este trabajo habla que es urgente, por lo tanto, avanzar hacia la sostenibilidad en la actividad turística, y para ello en varios frentes. Hay que diversificar la oferta, tenemos que todo el tema de medio ambiente, todo el tema de volver al reciclado de todo lo que se produce a través del turismo. También, yo creo que eso puede crear puestos de trabajo por un lado, puede fundamentalmente ayudar al medio ambiente, es justo, que es lo que realmente en el fondo vamos buscando. Efectivamente. Y el tema del turismo es fundamental, el turoperador, y ver cómo se sale de este valle, porque claro, este valle que hay con Thomas Cook, hablaremos en otro momento, porque hoy no nos dará tiempo, el tema
tema de la economía como está, el tema de la no gobernabilidad de este país llamado España, en donde vivimos. O sea, hay una serie de condicionantes y Europa está advirtiendo que cuidado, que pueden venir tiempos malos, tiempos peligrosos, curvas muy peligrosas, sin peraltes, que pueden hacer que uno resbale y se vaya. Pero claro, si cuando hemos tenido oportunidad de salir adelante no hemos sido capaces de pensar en futuro y en solucionar cosas, ¿qué es lo que ocurre? Claro. Siempre miramos el presente y estamos muy acomodados en que no hayan problemas de ningún tipo, pero en el futuro se piensa muy poco, ¿no? Antes, en tu interesante y brillante intervención, como siempre, querido Teo, dejaste el tema de la alianza política de ese gobierno que lleva 26 años gobernando Canarias. Te referías a Coalición Canaria. A Coalición Canaria, sí. Y ahora hemos visto esa alianza. La prensa dice Nueva Canarias coalición, yo creo que no, que al revés, Coalición Nueva Canarias. Y cuando se normaliza toda esta política, dice el artículo de Teresa Cárdenas del día 30 de septiembre, se normaliza la política basura. Yo quiero recordar que hoy hay una noticia, creo que en Canarias 7, si la memoria no me falla, que hablaba que de más de 800.000 españoles no quieren recibir ningún tema de papeleta política del 10 de noviembre, de los cuales en Canarias hay 24.000. Total son 810.367 ciudadanos que no quieren que les manden ningún papel, evidentemente, que no les manden ningún papel político. Pero simplemente Manuel, tienen una razón, el cabreo que se tiene por el rechazo que ha habido a que haya un nuevo gobierno, por todos los partidos, porque todos han tenido la culpa de que yo le hago el boicot a este, yo le hago el boicot al otro, y así pues no ha habido gobiernos hasta ahora. O sea que estamos sin presupuesto y estamos con un gobierno paralizado. Estamos con los proyectos del señor Montoro, ministro de Hacienda de don Mariano Rajoy, Partido Popular, del año 2018, que se hicieron en el 2017. Efectivamente. 18, 19 y vamos al 20. Es justo, de tal forma que son ya unos presupuestos obsoletos. Muy obsoletos. Porque la actividad, la vida, todo cambia y requiere de nuevas demandas económicas. Hablando de este artículo de doña Teresa Cárdenas, dice: el Centro de Investigaciones Sociológicas presenta su último sociobarómetro. El sondeo arroja, estamos hablando de Canarias, de un dato alarmante: el 45,3% de los españoles identifica a los políticos y a la política como el segundo mayor problema del país. Después viene detrás el desempleo, 60%, y gran distancia, dificultades político-económicas. A mí, con respecto a esto de Canarias, esta alianza, yo hacía una reflexión a unos amigos que no tengo inconveniente en hacerla ahora públicamente, y a ti también, Teo. Vamos a ver, ¿por qué Nueva Canarias toca la puerta a Coalición? Quieren hacer una alianza, un pacto. No, ha sido al revés. Coalición toca la puerta cuando se han llevado también... Muy mal. Exactamente, es que se han llevado de cruce siempre. Hay que recordar cómo, lo he traído aquí subrayado, momentos como lo que le costó al socialista Jerónimo Saavedra en el 93 salir disparado en la presidencia de gobierno, derribado por un pacto Nueva Canarias, Coalición Canaria. También Morales ha sufrido en los últimos años un desgaste con las huestes de Coalición Canaria, todo lo que le han dicho. Sí. También hay que recordar... Por medio de algunos periódicos pagados por el gobierno canario. Y al hilo de este tema, yo creo que debemos de seguir hablando un poquito de este tema, puesto porque yo veo con dificultad este tema. No sé si se ha consultado a la base, aunque don Román Rodríguez, que se consultó a la base, y el que quiso habló, el que quiso no habló, sí. Pero creo que en Lanzarote y Fuerteventura, hoy una pena que no nos acompañe nuestro querido Hilario Esteves Morera, que por cierto se encuentra en la isla de Fuerteventura, nos podía haber hablado sobre, porque él tiene datos, de la no consulta que se ha hecho en las bases. Claro, la ciudadanía está molesta, está indignada, no entiende por qué ocurre esto. Tampoco entiende otro tema, que es cómo es posible que hombres como el alcalde de Galdar, Teodoro, no le han dejado dar el paso total y definitivo, porque claro, hay una serie de personas que van cumpliendo años. Evidentemente, el caso de Román. El caso de Román se va a eternizar ahí el caso del propio Antonio Morales, hay una serie de personas, de Carmelo Ramírez, porque fíjate tú, y nosotros criticamos siempre a Coalición Canaria, a ATI, y no nos damos cuenta que ATI nos ha dado una lección a la callada, pero soterrada, pero dándonos una buena lección,
que ellos, cuando a la época de Manuel Hermoso Rojas se fue hacia un lado, y han entrado una serie de jóvenes tinerfeños, chicharreros, que hoy han estado pues, Carlos Alonso, hasta Bermúdez, hay una serie de personas que están en el poder. Pero todos con el mismo, el mismo patrón, ¿no? Chicharrerismo por encima de todo, ¿no? Pero es una nueva generación. Y sin embargo aquí en Gran Canaria no sale, la gente no sale, no sé, yo creo que hay gente. Sí, lo hay, por supuesto. Hernández, Tino Arencibia, hay infinidad de personas por ahí que calladas, que están en los 40 largos y que están que no, y yo creo que ha llegado el momento. Pero son los boicots que hacen los propios partidos a sus propios componentes, ¿no? Sí, pero estarás conmigo todos son facciones dentro de, o células que pululan dentro de cada partido, ¿no? Y se hacen sus pequeños grupos o grupúsculos para decir, bueno, dejamos pasar a este, dejamos pasar al otro, este no me cae bien, hay que cortarlo, etcétera, ¿no? Pero estarás conmigo, yo creo que con todos nosotros, en que esto tiene que tener un fin, porque efectivamente parece ser que podrá salir por Gran Canaria el señor Quevedo, estará 18 meses y el resto estará la otra compañera, pero al final yo entendería esto, y nos quedan un par de minutitos nada más, yo entendería esto si consigue grupo parlamentario en Madrid, que son 5. Entonces sí que realmente hace presión al gobierno. Ahora, saliendo 1 o 2, no sé cómo ves tú eso. Bueno, yo creo que el vicepresidente, Román Rodríguez, ha puesto a caldo al anterior ejecutivo. Sobre todo porque se alega de que hay 100 millones que malgastaron durante el tiempo de preelección. Estamos hablando de Coalición Canaria. De Coalición Canaria, justamente ATI y demás, ¿no? Bueno, pues entonces han habido unas disputas tremendas y sobre todo Román los ha puesto a caldo. Porque han hecho una pésima gestión. Yo siempre lo he creído esto como ciudadano y lo que veo en la política que se hace. Sobre todo, ATI ha sido el gran bastión contra Gran Canaria. Siempre por encima de todo, Tenerife, beneficiar a Tenerife y el resto de las islas que se vayan a la porra, y sobre todo contra Gran Canaria. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Para seguir en el momento presente, vamos un momentito a publicidad y a la vuelta volveremos a seguir con este tema, creo que es interesante para entre todos aclararnos cuál es la situación. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, como les había prometido, de nuevo con ustedes para hablar de tiempo presente en esta tarde, noche en la tertulia con nuestro compañero y amigo Teo Mesa. Habíamos dejado, antes de irnos a publicidad, el tema sobre la alianza, el toque a la puerta de Coalición Canaria Nueva Canarias. Realmente yo soy un ciudadano a pie y no se entiende
cómo esto ocurre después de todo lo que Nueva Canarias ha sufrido en el paso del tiempo con los gobiernos, cómo justamente Nueva Canarias ha dado un golpe sobre la mesa con el Partido Socialista Obrero Español de Canarias para la coalición para gobernar, como criticando duramente, como antes comentaba, a Coalición Canaria, que 100 millones gastaron incorrectamente en el periodo electoral pasado. Pues yo realmente es que eso, la ciudadanía a pie no entiende eso, y por mucho que uno venda que esto es para en Madrid tener un grupo de gobierno, yo creo que el grupo de gobierno, si no lo tuvimos en su momento en los años 80, 90, yo creo que ahora es harto complicado. A mí me gustaría tenerlo, pero creo que es muy difícil que Canarias tenga 5, saque 4, ojalá indudablemente que no. Sacara 2. Indudablemente que no. No sé cómo ves tú este tema. Bueno, yo creo que aquí lo único que se busca es que lo mal que se ha llevado últimamente tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias, aquí hay un egoísmo que es que se prevé que Coalición Canaria saque solamente un diputado para las Cortes y no sé si un senador también. Y luego, Nueva Canarias en la legislatura anterior, bueno, que aún bueno, ya está consumada, ¿no? Pedro Quevedo no salió. No iba a salir. Entonces quieren que no se pierda esa por parte de Nueva Canaria. De tal forma que ahí ha habido, ya sabemos que la política hace extraños amigos de cama. Y en este caso les importa un bledo que Coalición Canaria haya sido... yo no entiendo a estos nacionalistas que dicen que son defensores a ultranza de la tierra y de todo, y les importa un bledo que el ofender o maltratar a su isla, como ha ocurrido, repito, con Coalición Canaria, en contra de Gran Canaria y de las demás islas, pero especialmente contra Gran Canaria, discursivamente, porque para eso se creó, y luego que por egoísmos personales, primero y luego mi partido les beneficie a uno y a otro. Entonces esa coalición se va a producir, que eso no lo entienden mucha gente de los votantes o los que seguimos más o menos la política claro, a cierta distancia. Yo espero, y ya va a punto de pasar en otro momento de la tertulia con otro tema, el que en estos momentos de campaña, pues Nueva Canarias explique para recuperar votos, porque sé de personas que han visto esto con buena sintonía y antes no votaban o votaban a otros partidos y no, me interesa esto, bueno, les felicito, pero también ellos, para recuperar los votos que pueden haber perdido, pues recuerden que en 2 legislaturas atrás, en el gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, con el señor Pedro Sánchez, el señor Quevedo salió y compartió con doña Ana Brama, que después en la siguiente no salió, que no llegó a gestarse, y que ahora salga. Y me hablaba un político de Nueva Canarias que necesitaban sobre 72.000 votos. Bueno, vamos a ver si consiguen, pero para eso hay que convencer, y convencer no con demagogia, hay que convencer con claridad meridiana del por qué hemos hecho este pacto con Coalición Canaria, qué beneficios tiene, y van a decir aquellos pelillos a la mar de todo el sufrimiento pasado durante 26 años gobernando Coalición Canaria, o eso no olvidamos y lo dejamos en el fondo del armario y empezamos en otro momento. No lo sé. Y para mí otro tema muy importante que la ciudadanía no ve es que el cambio generacional no se da. Y eso es importante para que nuevas personas, gente nueva, gente joven, gente que a lo mejor tiene hoy 30, 40 años, crean en el proyecto, que sea, el partido que sea, me da lo mismo el partido que sea, y crean en ello. Si no, la abstención, como decía antes, cada vez es mayor una abstención y cada vez va a ser más complicado que la gente vaya a votar. Evidentemente, sobre todo porque según el sociobarómetro del CIS, el Centro de Investigación Sociológica, daba unos datos, según apuntaba también en el artículo Teresa Cárdenas, muy interesante artículo. Decía también que el 40 y pico por ciento... Te lo leo, 45,3% de los españoles identifica a los políticos y a la política como el segundo mayor problema del país, después del paro. Del paro y de las dificultades económicas y corrupción. Efectivamente. Esto es muy grave y sobre todo después de ver el espectáculo que han dado con
el apoyo a los gobiernos y demás para que se constituyese un gobierno, ¿no? Entonces, de tal forma decimos, bueno, ¿pero qué hacen? Que incluso están cobrando entre 4.000 y 7.000 euros sin estar trabajando. Eso la verdad que no es honorable para nada. Me parece eso una infamia totalmente por parte de los políticos. No se hayan puesto de acuerdo para gobernar el país, para afrontar todos los problemas que tiene y sobre todo el que se avecina, que es de nuevo la recesión económica mundial y que no es del Partido Socialista o del partido que gobierne según estés en un bando u otro. Hace unos días leía que el señor Sánchez promete, me recuerdo cuando dicen promete, que yo puedo prometer y prometo, de Adolfo Suárez, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, claro. En los años 70 y tantos, cuando ha dicho que en 48 horas da un programa de gobierno. Bueno, pero ahora y hace meses no, es que no se dan cuenta que el país está parado. No, pero tenía un programa de gobierno. Lo que no había era la coalición que apoyase, claro, porque claro. Y ahora la va a ver. Ciudadanos era negado total. Y el PP porque no le interesaba. Mi pregunta, ¿ahora les interesa el 11 de noviembre? El día de las elecciones, domingo, el 11, lunes, con el resultado ya, porque claro, he visto hace unos días una encuesta donde crecía PSOE y PP y Vox era la tercera fuerza. Efectivamente. Ciudadanos se desarma. Sí. Casi se queda a la mitad de los diputados. Los diputados, el resto es también. Que la política que ha hecho Albert Rivera ha sido muy infantil, muy de mucho orgullo, de mucha prepotencia, y así no se puede andar en política. Hay que ser más condescendiente. Para cerrar por hoy este tema, ¿tú crees que se ponen de acuerdo a partir de la madrugada del 10 al 11 de noviembre? Hombre, yo creo que no nos va a quedar otro remedio, porque ya entonces sería el hazmerreír de ese número de 45,3 de negados o creen que los políticos son el segundo mayor problema de España, entonces ya van a llegar al 80. De decir, mira, ya es que no voy ni a votar. Bueno, Teo, pasamos a otro tema. Por supuesto. Bien, ahora hay un tema que es la calidad del aire en Canarias, que mejoró en 2018. Yo creo que esta es una gran noticia, dentro de todas las malas que se dicen, esta es una gran noticia, que los indicadores que miden la calidad del aire en Canarias, en cualquier archipiélago, revelaron el año pasado una mejora respecto a 2017. Y además hay una cosa que me ha sorprendido y que lo tengo que decir. La red de vigilancia de calidad del aire en Canarias está compuesta por 59 estaciones de medición repartida en distintos puntos del archipiélago. 30 pertenecen a UNELCO, 5 a CEPSA, la petrolífera, y 24 Gobierno de Canarias. Todas ellas cuentan con medios para aportar una alta fiabilidad de los valores registrados, cumpliendo en todo momento los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre la trazabilidad de los datos y garantía de calidad. Creo que esto es la mejor noticia que nos pueden dar, sí, ciertamente. Que empezamos a respirar un aire bueno, con sus problemas, pero bueno. Yo creo que esto tenemos que enlazarlo con el tema de la crisis de turismo, tenemos que enlazarlo y alambicarlo bien con el tema del medio ambiente. Creo que hay que hacer un esfuerzo, todo, la clase política, empresarios, sindicatos, sociedad civil en general, que la sociedad civil, recuerdo que somos todos, sin excepción ninguna, tenemos que hacer un auténtico esfuerzo para que tengamos una mejor calidad de vida. Muchas de las enfermedades no aumentarán, habrá mejor calidad de vida, repito, en el tema medioambiental. Yo creo que eso, claro, es fundamental. Indudablemente. Tengamos en cuenta que según las estadísticas, 800.000 personas mueren en Europa por la contaminación tan grande que hay en toda Europa. La vieja Europa tiene ciudades como Berlín, como París, como Londres, como Madrid, como Barcelona, Milán, etcétera, que tienen una contaminación, pero súper podrida, digamos, ¿no? Súper putrefacta. De tal forma que esto va a generar una serie de cánceres de pulmón, otro tipo de cánceres y demás respiratorios, de las vías respiratorias, y que están produciendo ya por esa quema de los combustibles fósiles, carbón, gases y CO2, petróleo, están produciendo esa mala calidad del aire que estamos respirando. Madrid ya hemos visto con la boina clásica que tiene siempre, ¿no? Pero es curioso que también
el nuevo alcalde de la gran capital, como es Madrid. Por cierto, que es un descendiente de León y Castillo. Ah, sí, no sabía Descendiente de León y Castillo. que don Pepito era descendiente de... Es descendiente de don... ¿Pero en qué línea, En la Manuel? línea porque su abuelo era, o su abuela eran primos de los hermanos León y Castillo. Ah, sí. Sí, está, genealógicamente está aprobado, hasta tal punto que las lenguas de doble filo en Madrid dice que se firma en algunos documentos firmados de la burguesía madrileña y de León y Castillo. Y de León y Castillo. Me lo han dicho, Bueno, me lo han dicho personas dedicadas al mundo, a este mundo, que son de mi entera confianza. No me extraña porque también su gran homólogo, amigo y compañero y queridos como era Galdós, también tuvo sus deslices también en Madrid y por otras partes. Por supuesto. O sea que bueno, todo se pega un poquitín. Bien, centrando, hablábamos El tema, del Madrid sí, Central. del Madrid Central, la almendra central de Madrid, aquella que Manuela Carmena creó como zona de no contaminación, además ampliando todas las aceras de la Gran Vía y demás, creó hizo que la polución disminuyese una barbaridad. De tal forma que los estudios que se hicieron de la contaminación atmosférica fueron positivamente, digamos, alarmantes en cuanto a eso, ¿no? Porque, claro, ya no se pensaba que iba a reducirse tanto. Llega este nuevo alcalde, don Pepito, del PP, y, como siempre, si el anterior gobierno lo hizo, yo lo voy a derogar. De tal forma que lo anulo y voy a que todos los coches pasen por ahí libremente. ¿Qué ocurrió? Que los vecinos le pusieron demanda y por 2 veces le defenestraron. Incluido empresarios del sector. También, que decían que no iba a haber comercio. Europa fue un error. Europa ya llamó la atención. Evidentemente. Pero, miren, querida audiencia y a ti, Teo, somos un país, España, difícil, complicado. Se habla de esto, los detractores que había en Madrid Central, que es una locura. Mire, hay datos, se puede encontrar en internet. Londres tiene 1.480 kilómetros dedicados como la Madrid Central. Berlín tiene 800, París tiene 400, Ámsterdam tiene creo que 50, 60, y en España tenemos que tenemos. O sea, no se dan cuenta. O sea, yo comprendo no comprendo como un partido hace un tema, se demuestra que empresarios, con el apoyo de los sindicatos, en la ciudadanía, todo el que viene del exterior, y Europa dice, qué bien que ha hecho Madrid Centrales. Ahora viene otro señor de teología política, lo que hace, ya no se multa, se entra. Son cosas que en España se pierde mucho tiempo en eso. Claro, y el político debe, como digo yo una expresión, perdonen, mirarse el ombligo y ser capaz si realmente esto lo hago bien o esto lo hago para quitarle el bien hecho que ha hecho la otra parte. A mí eso Claro, pero había que preguntarse, dice, bueno, ¿tú estás con o contra mí? ¿Conmigo o contra mí? Porque si me dices que la polución es beneficiosa para mi salud, entonces, vamos, si una cosa está hecha positivamente por el anterior, da igual el color y las siglas del partido. Lo importante es que está en beneficio de toda la población. Y él también pertenece a esa población. De tal forma que no es denigrar lo que hizo el anterior, sino simplemente continuarlo y mejorarlo. Y de todo el turismo que viene. Y de orgullo también, de los madrileñas y las madrileños de que hemos hecho algo que en Europa nos felicitan por hacerlo. Claro, pero esos son los negacionistas, los tontos negacionistas del cambio climático. Bien. Y sobre todo, que todavía no tenemos conciencia en este país, pero a nivel general, desde el más humilde de la población hasta el más alto, de que tenemos que tener ya una conciencia sobre la polución y el cambio climático, y tenemos que dejar el coche. Desde que descubrimos el coche, ya no dejamos el coche para nada. Todo tiene que ser el coche. Vamos a comprarle la prensa a la esquina, cogemos el coche. Querido José Luis. Y todo no, José Luis no. Pero Teo, es que mi querido José Luis, nuestro director y realizador, me está haciendo señas de que debemos de ir un momento a publicidad. Volvemos enseguida y vamos a hablar en la última parte de la alimentación, el trigo genético para alimentar el mundo con el trigo. Así que volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, como le decía hace unos minutos, vamos a hablar en este último parte de tiempo presente de la alimentación, el trigo, genética para alimentar el mundo con trigo. Hay algunos datos que quiero leerles. El cereal, el trigo, alimento base para más de 2.500 millones de personas, proporciona un 20% del total de las calorías y proteínas de la población mundial. Otro dato, alimentar una población que alcanza los 9.000 millones, en el 2050 van a haber 9.000 millones de ciudadanos. Bueno, tenemos problemas de cómo lo vamos a alimentar. Y este es un trabajo que se publica en la revista Nature Genetics de un equipo científico en donde participa un investigador de la Universidad de Córdoba, se llama Carlos Guzmán, bajo el título Mejorar el trigo y hacer frente a estos problemas. Don Teo, yo sé que este es un tema que usted... Preocupante. Sí. Es preocupante porque, como bien dice, en el año 50, en el 2050, la población del mundo tendrá... Dentro de 30 años. Efectivamente. Pasado mañana. Estamos ya pasando los 7.500 millones de habitantes. Y de tal forma que en ese año, en el 50, va a tener la población mundial de nuestro planeta, de nuestro herido planeta con el cambio climático, va a tener 9.000 millones. 9.000 millones de seres que necesitan comer 3 veces al día. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es algo muy serio que todos los estados tienen que plantearse cómo producir alimentos para toda esta gente. De tal forma que esa revista de científica que has mencionado ha hecho unos estudios de un programa de genética. La genética hasta ahora no está bien vista. No está bien vista porque es un producto, bueno, no natural, pero sino que tiene una transformación del genoma en el producto. Pero que va a ser la gran causa, el gran motivo para que el alimento se realice en menor coste de tiempo y economía. De tal forma que vamos a tener una alimentación por lo menos digna para todos. Y junto al trigo, también el millo, el maíz. El maíz también es otro de los productos básicos, por ejemplo, de Sudamérica, y aquí en Canarias. Aún comemos gofio. Y es un producto energético fantástico, ¿no? Gracias al gofio y al plátano, el plátano también es un producto energético que también, esto no creo que sea por genoma, ¿no? El profesor Guzmán de la Universidad de Córdoba dice, gracias a este estudio será posible acelerar los programas de mejora para desarrollar nuevas variedades de trigo. Y acaba diciendo, este programa busca conseguir, mediante cruzamiento y mejoramiento genético, eso que habla de la genética, que sí, efectivamente, no está bien vista, entre comillas, no variedades de trigo más productivas, más resistentes a las enfermedades, más tolerantes al cambio climático, que produzcan granos. Señores, si hoy en día
2.500 millones de habitantes consumen el 20% de sus calorías, lo tienen en el trigo, en el 2050, que es dentro de 30 años, 9.000 millones, ¿cómo lo vamos a sustentar? Efectivamente, y sobre todo pensar que el producto básico de toda población mundial es el pan, y el pan procede del trigo, la harina, y esto hay que solventarlo, porque si no, bueno, y sobre todo pensemos que estamos perdiendo por los grandes calores, la sequía y sobre todo los terrenos cultivables se están perdiendo día a día por el cambio climático que estamos produciendo. De tal forma que hay que producir un producto que por genoma, desgraciadamente, pueda alimentar a la población, que dicho sea de paso, estamos aquí, nunca mejor dicho, estamos de paso, estamos 3 días viviendo y que hay que pensar solamente en vivir y felizmente como lo tenemos como meta a la que estamos predestinados. A mí me gustaría... Y menos fronteras y 4 barras, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar de fronteras con el Brexit. Creo que este es un tema que hay que seguir tratando, un tema que no debemos de olvidar, porque a final del mes de octubre, pues señor Boris Johnson, que es el primer ministro de la Gran Bretaña, decidirá al final si sigue en Europa y si va de Europa. Este es un tema bastante complicado, peliagudo, han salido infinidad de temas y yo quería comentar pues algunos detalles como el delicado equilibrio del acuerdo de... Claro, es que hay que recordar un poco de historia. Los que ya peinamos canas, como Teo, como yo y como muchos, como algunos de los que nos están viendo en la tele, el acuerdo del Viernes Santo, aquella grande... la ETA irlandesa, sí, aquella cantidad de muertos que había, aquella paz que se consiguió de Irlanda. Irlanda ha estado Irlanda del Norte. Hay, Irlanda seca y la otra Irlanda, ¿no? Entonces, claro, los tantos problemas que se nos vienen con el Brexit, pues nos vienen, pues, ¿qué van a hacer con las Irlandas? Si Irlanda va a tener frontera o no. Claro, ese es el gran problema. Y voy a dar datos que están en la prensa. Hace unos días decían que el pasar la frontera en el paso de Calais en Francia va a ser en camiones en las personas 4 horas. Fíjense ustedes, con los problemas de desabastecimiento de fruta, verduras, medicina, por lo que ahora explicaremos. Justamente. También los artículos perecederos tardarán entre 4 y 6 horas los camiones en pasar, pero la cola para los restos de los productos que no son perecederos será de 250 kilómetros. Ya lo prevé el gobierno inglés. El gobierno inglés tiene un problema, ya está 250 kilómetros. Yo no sé cuánto tiene la superficie en redondo de Gran Canaria, pero puede ser un par de vueltas a lo mejor a toda Gran Canaria. Casi. Bien, también decirles que en Gibraltar, donde tuve la oportunidad de estar este verano unas cuantas horas viendo Gibraltar, que no lo conocía, y escuchando a las personas que le preguntaba, ya ha llegado a un acuerdo con determinados hospitales y clínicas privadas en la Costa del Sol para sus habitantes puedan salir en sus ambulancias, en sus coches privados, para los atiendan en España. En esas clínicas. Claro, entre otras cosas porque ellos saben que habrá un problema de abastecimiento en general y de medicina en particular. Y yo creo que este tema se complica en Europa. Fíjate tú lo que va a ocurrir con los 278.000, creo, británicos que viven en España, que hay pueblos en Andalucía que son Made in England, que tienen hasta políticos y alcaldes ingleses. Justamente. ¿Qué va a hacer? Con todos sus derechos, porque son europeos todavía. Van a seguir pasando las pensiones para ser pagadas en España. España les seguirá atendiendo en la Seguridad Social. Podrán jubilarse. Los españoles que están en Inglaterra, ¿cómo van? Yo creo que este es un problema complicado. La verdad que sí, peliagudo. Bueno, si me permite... Por supuesto. Continuando con el tema... El gobierno inglés se han filtrado del gobierno inglés una serie de documentos que ya prevén todos esos imprevistos deterioros que van a tener en la población, en la economía, etcétera. Sobre todo van a ver que bien toda esa serie de enumeración que acabas de hacer, también muchas empresas van a salir.
La City se va a quedar también buscando otros lugares donde situar sus nuevas empresas, localizarlas de nuevo, ¿no? Berlín, París ya están. Y en Madrid. Madrid también. Y en Madrid también. Lo que ha ocurrido con Cataluña, que también se han venido muchas a Madrid porque, vamos, no soportan ese tipo el dinero es muy, muy asustadizo y no entiende de colores, ni de corazones, ni de sangres, ni de nada. Esos van donde estén muy seguros. Y sobre todo, por supuesto que en España, en Canarias, en toda Europa, va a haber una recesión económica, porque esto va a ser una hecatombe. Y luego, pero peor va a ser en Inglaterra. Inglaterra lo va a pasar peor aún. Y sobre todo, claro, este loquinario, este histriónico que es Boris Johnson, que es un histriónico, bueno, así lo califican los propios que lo conocen en profesores de él antiguos, que decían que era un hombre histriónico, que cómo podía haber llegado a dirigir un país de ese calibre, ¿no? Como es Inglaterra. Pues decía, incluso en el propio Parlamento inglés, que parece que hay una olla de grillos, allí le han rechazado, por 3 veces le han rechazado los planes que tenía de un Brexit duro. De tal forma que viene también a negociar con Bruselas y también le dice que ese tipo de negociación que se olvide, que tiene que ser otro tipo. Y otro tipo, sobre todo, ellos imponen lo que decías antes acerca de la aduana o las fronteras con Irlanda del Norte e Irlanda. Irlanda sigue siendo europea porque es un país independiente, pero Irlanda del Norte, que es inglés, quiere mantenerse, o sea, tendrá que estar también con el Brexit y demás. De tal forma que el problema que se plantea en Inglaterra va a ser de órdago. Yo no sé, estos ingleses, claro, aquí la raíz es la economía porque creen que dan mucho dinero a Europa, a la comunidad, pero ellos no suman lo que reciben. Y sobre todo la flema inglesa, el racismo inglés, que es el que predomina también en todo esto. Porque en definitiva es eso. Has hablado tú de un documento, ese documento que nuestro compañero Teo Mesa hablaba, fue un documento que se llama Yellow Hammer, hielo es amarillo, hammer es martillo, mazo, la traducción al castellano fue sacado a propuesta de la oposición en el Parlamento en Westminster, Parlamento británico, que obligó al gobierno inglés a sacar ese documento. Ese documento es demoledor porque ya el propio gobierno, no la oposición, no Europa, ellos mismos, firmado por el señor Boris Johnson, hablan de todo lo que hemos dicho. Y es un problema grave que tienen. Y además creo que en uno de las partes de ese documento habla de la inversión que van a hacer en gastos de seguridad. Pues claro, prevén problemas muy graves. Efectivamente. En Inglaterra. Y desempleo, sobre todo. Va a haber mucho desempleo. Mucho desempleo, y eso va a traer problemas. Claro. Ellos que no están acostumbrados a esas cosas. Un ejemplo, con respecto a España, en el tema de los tratamientos médicos. Lo que consumen los británicos en España son 200 y pocos millones de euros. Lo que consumen los españoles en la Gran Bretaña son 80 y pico millones de euros. ¿Eso cómo se va a pagar? ¿Se va a seguir cambiando? Ellos, claro, es que hay una serie de, como esto es una cosa nueva, es un tsunami que nos explota ahora a todos al final de este mes de octubre, no sabemos cómo va a ocurrir, cómo va a ser, y eso nos afecta a Canarias. Muchísimo. O sea, antes hablábamos del turismo, porque mucho turista inglés viene, que es el primero que viene a Canarias. El mayor número es el inglés, luego viene el alemán, que es el que surte todo este gran número de millones de turistas que nos visitan. Pues, sobre todo, lo más triste de todo esto es que se ha engañado y se deja engañar la propia población inglesa con patrañas una detrás de otra para conseguir que se efectúe el Brexit. Y el Brexit no es más que un tremendo error, tanto para allá, del Canal de la Mancha para arriba como para abajo. Hay que recordar que el Brexit sale porque el que fue primer ministro David Cameron, que ahora parece que está arrepentido, entre comillas, fue el que propuso, porque si uno lee y profundiza un poquito en el tema del Brexit, eso se produce porque la Inglaterra profunda, la Inglaterra agrícola, la Inglaterra del interior de la Gran Bretaña se quejaban porque entregaban mucho dinero a Europa a cambio de poco y se perdía. Bien, Teo, de nuevo nuestro regidor, nuestro querido José Luis López,
ha dicho que nos vamos, que tenemos que irnos, que volvemos otra vez. Y yo quiero agradecerte este TAT que hemos tenido hoy. Ha sido muy interesante, creo que lo hemos hecho. Muchas gracias. Esperar que a nuestra gente, a los que ven la tele, pues les haya gustado. Gracias, José Luis. Gracias de nuevo a TAC Televisión Online y a Norte Televisión, el que nos permita estar en el aire y poder dar nuestras opiniones, y siempre basadas en documentos. Aquí no creamos opinión, sino decimos lo que realmente dice la prensa. Efectivamente. Despedirnos, dar las gracias y decir que volvemos pronto.